El Señor puso en mi corazón comenzar a prepararnos para lo que se nos viene en nuestro retiro profético, donde estará predicando sobre Elías. Y estudiando la palabra, el Señor me puso en mi mente muchos días la palabra epignosis, epignosis, epignosis y epignosis. Esta palabra epignosis es una palabra en griego que significa conocimiento, significa conocer, significa reconocer, tiene varios significados y hay muchos verbos que se parecen a esta palabra y la vamos a ir viendo porque tiene mucho que ver con nuestro caminar en la vida cristiana. Y como título dice epignosis, el conocimiento total que tenemos que tener. ¿Cuántos ya tienen un conocimiento de Dios? Amén. Pero la palabra nos enseña que hay un conocimiento mucho más allá y que es necesario que sea revelado a nuestras vidas. Entonces, la palabra, para ponerlo en contexto, el Antiguo Testamento fue escrita en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrita en griego. Y las palabras que yo voy a comenzar a presentar en esta prédica son palabras tomadas del Nuevo Testamento, son palabras tomadas del griego, donde vamos a ver algunos términos y qué bueno que algunos tengan su papel para anotar. Quizás puede ser al principio un poco confuso, pero que el Señor nos ayude para yo poder saber explicar bien y usted pueda entender bien. Entonces, cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, se nos enseña que tenemos que tener un conocimiento. Cuando entramos por aquella puerta tenemos un conocimiento. Cuando llevamos años en el camino del Señor tenemos otro tipo de conocimiento. Cuando nosotros nos apartamos o estamos fuera del templo del Señor, comenzamos a adquirir conocimientos, pero no de la iglesia, sino conocimiento de parte del mundo. Pero llevándolo a la iglesia, hay un conocimiento que necesitamos tener, que es el conocimiento total para conocer al Padre, para conocer al Hijo y para conocer al Espíritu Santo. Y quizás usted se ha hecho la pregunta, porque yo también me la he hecho, ¿qué ha sucedido con la vida de aquellas personas que el Señor se les presentó a su vida? Usted puede mirar a su pastor, puede mirar al profeta Ale y decir, ¿qué experiencia pudo haber tenido el profeta para que el Señor cambiara tanto su vida y para que el Señor usara tanto su vida? Usted puede quizás tener a su evangelista favorito cuando lo ve predicación en YouTube, puede tener a su maestro favorito, a su pastor favorito, puede tener a su cantante, adorador favorito, pero hacerse la pregunta, ¿cómo y de qué manera ellos conocieron al Señor para que su vida cambiara tanto y poder servirlo y dedicar su vida a ellos? Por eso somos todos diferentes. Por eso todos tenemos un conocimiento diferente. A todos se nos ha revelado el Señor Jesús de una forma diferente. Muchos fueron rescatados porque estaban en la calle. Otros, para la gloria de Dios, pueden quizás nacer en una familia cristiana donde siempre se les estuvo inculcando la palabra del Señor. Pero todos tienen un conocimiento y una revelación de Dios diferente. Pero esta palabra epignosis significa el conocimiento total, en donde todos, y la palabra nos enseña donde todo es necesario que tengamos que llegar a ese conocimiento, sin importar cuántos años llevemos en la iglesia, sin importar si nuestra familia fue cristiana, sin importar si fuimos y estudiamos teología, fuimos a todos los congresos, sin importar todo eso, el Señor nos pide que tengamos aquel conocimiento total. Para poder enseñar, poner base, Juan 4:22 dice, vosotros adoráis lo que no conocéis. El apóstol decía, ustedes adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos. Ahora lo sorprendente que en Apocalipsis 19, mismo Juan, el mismo que estaba enseñando del conocimiento para adorar, ese mismo Juan fue y se equivocó en adorar. Porque acá dice Juan, me pongo en posición diciéndole a la iglesia,
¿Ustedes saben a quién están adorando? ¿Conocen a quién adoran? Puede ser que ustedes no lo sepan, pero yo sí lo sé. Como que en esa estatura se ponía Juan. Pero en Apocalipsis 19 dice que Juan se postró delante de un ángel para adorarle y el ángel le dijo: ¿qué estás haciendo? Levántate, porque soy consiervo tuyo. Hasta el mismo Juan, queriendo enseñar un conocimiento, en el conocimiento él se equivocó. Entonces, es importante saber en qué conocimiento nosotros estamos y saber que el conocimiento va teniendo etapas de crecimiento hasta poder llegar a la epignosis. A los discípulos, en Lucas capítulo 8, verso 10, le dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino, hablándole a los discípulos. Pero a los demás les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Este es un conocimiento dado a los discípulos. Porque este mismo conocimiento dado a los fariseos, dado a alguien que no quiere buscar del Señor, se le puede decir, se le puede enseñar, se le puede predicar, pero aún ellos viendo, sus ojos van a estar cegados. Aún ellos escuchando la palabra del Señor, no entenderán nada. Por eso es necesario el conocimiento. Y esta palabra, conocimiento, se puede conocer como egnosis, se puede conocer como ginosko, como epignosko y como epignosis. Para poder resumir un poco, y mientras vamos leyendo los versículos vamos a entender un poco más, pero cuando nos encontramos en la etapa de egnosis, viene siendo un conocimiento básico. Egnosis se deriva de la palabra ginosko, que son como un verbo, pero aplicado en diferente contexto. Lo explico de esta forma. Yo tengo el conocimiento de cómo manipular una presentación o cómo poder hacer una presentación. Yo tengo el ginosko para poder la hipnosis para poder hacer eso. Pero cuando se habla de conocer a una persona, algo literal o algo tangible, se aplica la palabra ginosko. Yo ginosco a mi hermano, yo ginosco a Elías, yo ginosco a Jason, yo ginosco a la pastora Jenny. ¿Por qué? Porque la he visto, porque si va caminando por la calle yo la puedo conocer o la puedo reconocer. Pero cuando hablamos de egnosis, es un conocimiento ya basado en una información, ya basado en una enseñanza. Por eso son importantes. Pero en la parte superior vemos ya estas dos palabras, que es epignosko y la palabra epignosis, que lo único que se diferencia una con otra es ¿qué palabra usted ve ahí que tiene de más o tiene de menos? He quedado solo. La diferencia entre gnosis y epignosis es en tres palabras. La palabra epi. Y eso cambia todo. Teniendo esa palabra epi en nuestra vida, puede cambiar todo en cómo nosotros podemos ver el Evangelio. Puede cambiar todo en cómo nosotros nos relacionamos con el Señor. Y esa palabra epi significa sobre, significa encima, también significa verdad, significa mayor. En otras versiones, cuando habla de epi, significa total. Pero es llegar a la perfección, es llegar al sobre. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes tienen conocimiento de Dios? Amén. Pero ¿cuántos quisieran tener el epiconocimiento de Dios? Un conocimiento superior en Dios, un conocimiento más alto en Dios. Un ejemplo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de la parucía del Señor, cuando va a suceder el arrebatamiento y nosotros seamos y tengamos nuestro encuentro con el Señor en las nubes. En ese contexto está hablando y dice:
y a nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar. Y aquí aplica una palabra en el griego que es episunagoge. Se parece a la palabra anterior, porque también comienza con estas 3 letras, epi. Nosotros seremos arrebatados, iremos con Jesucristo y tendremos nuestra reunión. Así se traduce. Estar juntos y estar reunidos con Él. Y está hablando de la iglesia y está hablando de la novia. Y si usted separa estas palabras, sinagoge viene de sinagoga, de un lugar donde la gente o los que cumplían alguna religión se congregaban y se juntaban. Ahora, usted viene a la iglesia y nosotros estamos en sinagoge o queremos estar en episunagoge. Porque es importante esto. O venimos a congregarnos porque tenemos que cumplir el solo venir para que me vean, venir a hacer una sinagoge, o venir a estar junto con nuestros hermanos para que el Señor descienda y haga algo y estar en episunagoge. Y en el segundo lugar donde aparece esta palabra, porque aparece solamente 2 veces en la Biblia, es en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, mire, ponga atención, porque quizá antes lo leíamos superficialmente y decíamos, ¿saben qué? El hermano que se queda en la casa, está mal. No, está mal porque está agarrando otras costumbres y se está quedando en la casa y no se está viniendo a congregar. Pero si nos vamos y ponemos la lupa sobre esta palabra, está diciendo, ¿saben qué? Hay muchos que asisten a la iglesia, pero no se están congregando. Hay muchos que vienen a la iglesia y no se están congregando. No dejen de episunagoge como algunos tienen por costumbre. No dejen de reunirse juntamente en un mismo sentir como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál costumbre? De venir y de irse. De venir, levantar las manos y de irse. Cuando el Señor tiene algo nuevo que entregar a nuestras vidas. Y ese algo nuevo hoy día lo va a entregar con su palabra epi. Que el Señor pueda traer revelación a nuestra vida, entendimiento de la importancia de la episunagoge. Que juntos podamos adorar al Señor. Que juntos podamos exaltar su nombre. Y que Él haga algo maravilloso, haga milagros en este lugar, venga con sanidades en este lugar. ¿Se entiende la importancia de estas 3 letras? Epi, E-P-I. Entonces ahora sí ya podemos entrar en el tema y saber que todo tiene un principio. Y como les dije primero, gnosis viene siendo un conocimiento básico y es el conocimiento que nosotros adquirimos cuando entramos por aquella puerta. Lo primero es lo primero, lo segundo es lo segundo, lo tercero es lo tercero, pero cada una de esas cosas va teniendo un peldaño y nuestra vida se tiene que ver un crecimiento. El agua, cuando usted la ve fluir en un río y tiene un movimiento, el agua se ve tan clara. Se ven los peces, se ven las piedras, se ven el mar. Pero si esa agua llega a estancarse y no tiene aquel movimiento que se necesita, se vuelve un agua estancada, se vuelve un agua que se pudre, genera un mal olor y no se puede ver nada a través de ella. La hipnosis la podemos ver en Lucas capítulo 1, versículo 77, en 1 Corintios capítulo 8, verso 1. Lucas 1:76, hay muchos versículos que no voy a estar leyendo, pero lo estoy dejando como base bíblica. Dice, y tu niño será llamado profeta del Altísimo, hablando de Juan el Bautista, porque irá delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento. Le darás a su pueblo la hipnosis de la salvación por el perdón de sus pecados. La hipnosis es necesario predicarla.
Ahora en este tiempo, la gnosis, el que lo está predicando soy yo, y la gnosis, lo que lo están predicando es usted. De estar diciendo, el Señor viene. El estar diciendo que el Señor puede limpiarnos de nuestro pecado y darnos salvación. Lo que estamos dando es información a la gente que está ahí afuera para que se puedan encontrar con el conocimiento básico, con la gnosis. Lo mismo que hacía Juan el Bautista, dar a entender la gnosis de la salvación a través de Jesucristo al pueblo, estamos haciendo hoy día nosotros. Los que cada día se reúnen el día martes predicando la palabra del Señor, están llevando aquel gnosis, aquel conocimiento a las personas que no conocen, así como una vez nos predicaron a nosotros. Y aquí hay una serie de personas, porque también como se les predica a gente que está afuera, dentro de la iglesia también hay personas que están en el estado de gnosis. Y si yo me pongo a pensar dos preguntas, y yo puedo decir, ¿cuánto creen en Dios? Si yo pregunto aquí, todos me dirían que sí, o si no, hermano, déjame decirle que está perdido en este lugar, quizás se equivocó de iglesia. Pero si yo pregunto en este lugar, ¿cuántos creen en Dios? La gente que ya está allá afuera, si yo le hago esa pregunta, muchos de ellos también me van a decir, sí creo en Dios. Pero si yo les pregunto, ¿cuántos le creen a Dios? Ahí ya es algo sumamente diferente. Porque es diferente tener el conocimiento de que hay un Dios y que está ahí, a que hay un Dios y tener un epiconocimiento de decir que es un Dios poderoso, que es un Dios maravilloso, milagroso, misericordioso, es un Dios fiel, es un Señor bondadoso, es un Señor que nos cubre, que nos protege. Ese es un conocimiento extra, es un conocimiento sobre el que tienen los demás. Y esto tiene un diseño y está reflejado en el tabernáculo que fue entregado a Moisés, en donde el pueblo de Israel, me voy a devolver un poco, donde el pueblo de Israel, los de la tribu de Leví estaban encargados de participar en ellos. El tabernáculo es lo más similar a lo que nosotros vemos hoy día como una iglesia, donde cada uno cumple un servicio, donde cada uno de aquellas personas del pueblo de Israel se dedicaba a ordenar, se dedicaba a las cosas que eran del altar, a las cosas que eran más sagradas, y cada uno tenía una función. Es lo más similar que sucede en una congregación como hoy en día. Ahora, ¿por qué tomo de ejemplo el tabernáculo que habla en el Antiguo Testamento? Porque la palabra dice que es sombra y figura de las cosas celestiales. Lo que estaba ahí arriba se fue por medio de revelación a Moisés, el cual se construyó. Y este tabernáculo contaba con 3 secciones importantes, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. No sé si se alcanza a ver, qué maravillosa está esta pantalla. Cuando nosotros comenzamos a ver esta imagen, podemos ver que está separada en 3 etapas. Separada en el atrio, separada en el lugar santo y separada en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, y era muy lindo porque en la administración nuestra hermana Eli estaba hablando de eso. Una vez al año entraba el sumo sacerdote para poder expiar al pueblo, quitarle el pecado de todo el año que el pueblo cargaba. Sacrificaban a animales, ofrecían, hacían rituales en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo, y el Señor no les limpiaba, sino les cubría su pecado para que el pueblo pudiera tener esa relación con Él. Pero el que tenía acceso
al lugar santísimo era solamente una persona, y esa persona era el sumo sacerdote. En Hebreos 10:19, si tiene ahí para anotar, dice lo siguiente, hablando de Jesús: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. En el Antiguo Testamento una persona podía entrar al lugar santísimo, y ahora dice que todos tenemos acceso por medio de la sangre de Jesús, por un camino nuevo. Es decir, que Jesús trazó en ese lugar, un nuevo camino para poder llegar al lugar santísimo. Dice lo siguiente: por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Y aquí está hablando de nosotros. Jesús hizo un nuevo camino, y ese nuevo camino hizo que nosotros pudiéramos ingresar por la primera puerta y poder ingresar al atrio. Y este atrio estaba conformado por tres cosas. La cortina, que era la entrada, estaba conformado por el altar de ofrenda, donde era quemado, donde el animal, eso en representación de nosotros, es en el lugar donde nosotros quemamos nuestra carne. Es la primera puerta de la iglesia en donde nosotros comenzamos a despojarnos de nosotros mismos, de todas nuestras fallas, de todos nuestros pecados, de todo lo que nos cuesta, de todo lo que teníamos arraigado del mundo. Es necesario entrar por el atrio, entrar por la puerta y nosotros ser quemados, que nuestra carne muera para que el Espíritu tome el control de nosotros. También contaba el atrio con un lavacro. Por eso teníamos que tener una limpia conciencia y comenzar a lavarnos. Y eso es por medio de la palabra. Mientras más se te predica, tú mientras más lees, aunque no entiendas. Si tú sigues leyendo la palabra, aunque no entiendas, la palabra va a comenzar a limpiarte, a limpiar tu conciencia, a limpiar tus pensamientos, aunque tú puedas decir, leo y no se me queda ni siquiera un versículo de memoria. Leo y al otro día, cuando intento recordar lo que estudié, lo que leí, no me acuerdo de nada. No importa. A mí cuando pequeño me dieron un ejemplo de cómo es esto, que nuestra vida es como un canasto. Y ese canasto puede tener orificios. Quizás la palabra va a entrar como agua, pero se va a derramar. No nos va a quedar quizás nada. Pero aunque no quede nada, ese canasto se va a mantener limpio, porque va a haber agua fluyendo. Entonces no te desesperes si tú lees la palabra y no entiendes. No te desesperes si tú le pides revelación a Dios y todavía no te lo entrega. Tú constante con Él. ¿Por qué? Porque es necesario seguir en este caminar. Entrar en el atrio, pero no solamente quedar ahí, sino después ir al lugar santo, donde estaba la mesa del pan de la proposición, donde estaba el candelero de oro, donde estaba el altar del incienso, que era pasar ya por el primer velo, pero nuestra segunda puerta. Y la tercera puerta era poder ingresar al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que representaba la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren y necesitan de la presencia del Señor? Entonces cada uno de nosotros es necesario que lleguemos al lugar santísimo. Que no solamente nos quedemos en la puerta, sino que por medio de la palabra nos enseñe de qué tenemos que hacer para tener aquella formación y llegar al lugar santísimo. El camino ya lo puso Jesús. El tema es que muchas veces nosotros nos desviamos, pero el camino ya está listo. Su carne fue rasgada. Eso espiritualmente se vio reflejado cuando Él murió, y aquel velo del lugar santísimo donde solamente entraba el sumo sacerdote se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo, y tenemos acceso. Pero la puerta está ahí, el camino está ahí. Va a depender de nosotros si llegamos a aquel lugar.
En cuanto a los sacrificios, a los ídolos, sabemos que todos tenemos un conocimiento, todos tenemos una gnosis. Pero dice, la gnosis envanece, pero el amor edifica. Y ahí hay un contraste. Y ahora yo les puedo preguntar, ¿usted tiene gnosis? ¿Tiene usted conocimiento? Los amenes comienzan a bajar. La gnosis no es mala, y esto tiene que quedar como base. El conocimiento básico no es malo. Por eso nosotros ahora vamos a comenzar nuestro discipulado y está en nivel 1, nivel 2, después con el tiempo nivel 3, nivel 4. No quiere decir porque está en el nivel 1 va a ser menos que el que está en el nivel 2, no quiere decir eso. Lo que está explicando acá, que una gnosis, un conocimiento mal canalizado puede producir en nosotros un orgullo. En la versión K2 dice, pero el conocimiento hincha a la persona con orgullo. El ser sabelotodo nos hace sentirnos orgullosos. ¿Han visto a esa persona que ya empieza a tener un poquito de conocimiento o entró a estudiar el primer año en la universidad y ya se cree que se la sabe todo, o que terminó de estudiar y comienza a mirar en menos a los que están más abajo? Yo lo he visto. Pero ese tipo de conocimiento mal canalizado lleva a un orgullo. ¿Y cómo podemos contrastar esto? Es a través del amor. A través del amor. Porque el amor edifica. Es decir, que si tú tienes un conocimiento, tienes una gnosis, aleluya, amén, estás muy bien, pero no puedes quedarte ahí, sino vas a tener que aprender del amor para que esa gnosis comience a evolucionar para que esa gnosis pueda transformarse en una epignosis. Pensé que ya nos estaba quedando esto en la cabeza. 1 Corintios 13:2, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios. Alguien que tiene don y tiene conocimiento y entendiera todo el conocimiento y si tuviera toda la fe para trasladar la montaña, pero no tengo amor, ¿qué dice la palabra? Nada soy. Puedes ser el sabelotodo, puedes saber mucha teología, puedes manifestar los dones. Está bien, los dones son regalos. Pero si no tienes amor, nada eres. Te mantendrás siempre estancado. Lucas 11:52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave, has quitado la llave de la gnosis, la llave del conocimiento, hablándole a los religiosos, hablándole a los fariseos. Y no solamente ellos se quedaban afuera, no solamente ellos se quedaban del atrio hacia afuera, sino que arrastraban con ellos muchas más personas. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que estaban entrando se los impedisteis. Habían 3 puertas, les dije: puerta del atrio, puerta del lugar santo y puerta del lugar santísimo. Y hay muchos que pueden tener el conocimiento, pueden tener una gnosis, pero si no está bien canalizada, se pueden quedar allá afuera. Y eso le sucedió a los fariseos. Teniendo ellos la llave, el Señor mostrándole cuál era el camino, ellos no quisieron utilizar esa llave para poder ingresar y decidieron quedarse afuera. Eso me hace pensar que es peligroso estar viviendo en una religión. Porque podemos estar dentro de una iglesia, pero si vivimos en una religión dentro de la iglesia, siempre la puerta va a estar cerrada. Siempre la puerta va a estar cerrada. Que Dios nos ayude. Entonces la evolución va de este grado, de estar en el atrio, de comenzar a conocer esta gnosis, tener este pequeño conocimiento porque se nos predicaba, y después llegar a la etapa de
de ginosco. Y el ginosco es comenzar a conocer a alguien, conocer a una persona. En este caso, es como nosotros comenzamos a conocer a Dios. Pero aún estamos en la etapa de atrio. Aún estamos con el conocimiento básico. Aún somos nuevos en el Evangelio quizás. O no lo digo así porque hay personas que llevan años y siempre se han quedado en el mismo lugar. Siguen pecando, siguen desobedeciendo al Señor. Entonces, acá en esta etapa de ginosco, dice lo siguiente la palabra: pues aunque conocían a Dios, aunque estas personas que estaban en el atrio y querían tener ya formación, porque ya se les predicó, ya tuvieron la hipnosis, ya tuvieron la información, entraron a la iglesia, vieron cómo se movía el Señor. ¿Cuántos han visto milagros del Señor? Yo he visto milagros del Señor en este lugar. ¿Cuántos han visto sanidades en este lugar? Personas que han sido reconciliadas en este lugar. Ya sabemos que Dios está. Sabemos que Dios está. Y estas personas que habla en Romanos 1:21 dice: pues aunque conocían, aunque tenían el ginosco, era un conocimiento básico, a Dios no le honraron. Como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22 dice: profesando ser sabios, se volvieron necios. ¿De quién está hablando? De aquellas personas que ya quieren comenzar a tener responsabilidades dentro de una iglesia, de aquellas personas que ya quieren ser discípulos, comienzan a discipularse porque quieren seguir creciendo, pero aunque conocen a Dios, no lo honran. Yo se los digo porque a mí también me ha pasado. Cuando yo era más chico cantaba al Señor, pero afuera hacía otras cosas. Porque mi manera de pensar era un niño diciendo que si hacía las cosas bien y hacía las cosas mal, podía promediar y pasaba con un 4 y me aprobaban el curso. Pero no es así. Y aquí está hablando de un discípulo inmaduro. Un discípulo inmaduro que quiere tener formación, sí, pero no pone nada de su parte. Si yo vuelvo a la manera de trabajar que lo hacían en el tabernáculo, donde estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, los de la tribu de Leví tenían que tener una formación para poder llegar a esos niveles. Si uno comienza a estudiar historias sobre ello, a los 30 años comenzaban a ejercer el ministerio y se les podía llamar sacerdotes. Primero, pero antes de poder llegar a ser sacerdote, antes de poder llegar al lugar santo, ellos tenían que ser unos estudiantes, tenían que ser unos discípulos. Y eso lo comenzaban a hacer a los 25 años. A los 25 años, los de la tribu de Leví comenzaban a tener una formación. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo se tiene que ordenar? ¿Cómo se tiene que armar el tabernáculo? ¿Quién tiene que ir acá? ¿Dónde va el animal? Comenzaban a anotar en su cuaderno ser un discípulo. Está bien. Comenzaron a aprender durante 5 años para que en el año 30 fueran promovidos a ser sacerdotes y comiencen a entrar al lugar santo. Pero ya para entrar al lugar santísimo, ¿quién entraba? El sumo sacerdote. Aún no llegaban a esa estatura. Pero sí es una evolución. Pero muchos se quedan estudiando y pueden pasar 5, 6, 7, 8, 10 años, 20 años, 30 años. Y si no honras a Dios, aunque mires cómo se hace, aunque vengas a todos los cultos, aunque vengas a todos los discipulados, si no honras a Dios, si no te cuidas y no te santificas delante de Dios, el Señor no te va a promover como sacerdote. Viéndolo en el diseño
Levítico. Volvamos al verso que estábamos. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto. Esta era un pacto y una promesa dada al pueblo de Israel. El pueblo de Israel que hizo fue que se apartó y por medio de eso la palabra ahora le llegan a los gentiles que somos nosotros. El pacto que primeramente fue al pueblo de Israel, ahora ese pacto viene hacia nosotros. Y se los puse colorido para que puedan comparar uno con otro, porque en Éxodo al pueblo de Israel le dijo: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto. ¿Cuánto escuchan la voz y guardan el pacto? Quizás no todos escuchan la voz, pero yo sí intento guardar el pacto. La palabra que el Señor dijo que iba a hacer en mi vida, yo le creo. Y no me apartaré de esa palabra. Seréis mi especial tesoro entre todo el pueblo, lo que le prometí al pueblo de Israel, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y serán una nación santa. En el Nuevo Testamento, hablándole a los gentiles, en 1 de Pedro 2:9 dice: pero vosotros sois linaje escogido. El pueblo de Israel era un especial tesoro, pero también nosotros somos un especial tesoro para el Señor. Y ahora ustedes serán real sacerdocio y nación santa. Nos está llamando a nosotros sacerdotes y nos está llamando que vamos a ser una nación santa. Por eso ahora nosotros sí tenemos acceso para poder entrar al lugar santo y poder entrar al lugar santísimo. Porque eso no fue por mérito propio, sino que fue por mérito de Jesucristo, que nos dio ese camino. Romanos 1:26. Por esta razón Dios los entregó. Y acuérdense de esta palabra que yo les marqué. En el griego significa paradidomi, que significa ceder o significa exponer. Dios lo expuso, Dios los cedió, ¿pero a quién? Dice, lo expuso a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza. Está hablando literalmente del homosexualismo. Está hablando en las mujeres sobre el lesbianismo. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el mismo castigo correspondiente al extravío. Y como ellos no tuvieron el bien de reconocer, y como ellos no tuvieron el bien de tener epiginosco, está hablando de gente que sí conocía al Señor. Porque no dice que no se guardaron. Conocían del Señor, tenían el ginosco, tenían el conocimiento de Dios, pero no le honraron y se apartaron. ¿Qué sucedió? Incumplían la ley, incumplían los mandamientos, incumplían las ordenanzas, y por eso el Señor los expuso. Por eso el Señor los expuso al enemigo. Dice, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. A ver si con tantos versículos alguien se acuerda de esto. La hipnosis generaba orgullo, pero ¿qué hacía que esa hipnosis podía edificar y crecer? El amor. Por esa razón, en Gálatas, cuando enseña sobre los frutos del Espíritu, donde en él está el amor, dice: contra tales cosas no hay ley. La única forma de mantenerte firme, la única forma de tener y comenzar a tener ese crecimiento, de pasar de un ginosco a un epiginosco, de pasar de un ecnosis a una epignosis, es por medio del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu va a comenzar a moldear tu carácter, te va a ayudar a saber cómo actuar y en qué momento actuar.
pero te va a ayudar a que no se abran puertas y brechas en tu vida en que el enemigo pueda atacarte. Yo tengo un rema que es: un fruto da otro fruto. Y yo no me angustio si es que me llega a faltar un fruto. Yo me aseguro de seguir esforzándome, porque Dios proveerá. El fruto tiene muchas semillas. Si ese fruto comienza a crecer, va a generar semillas, y esa semilla va a tener más semillas. Dentro de esa semilla va a tener más frutos. Comienza con un fruto y esfuérzate en perfeccionar ese fruto, y ese fruto traerá un segundo fruto, y un tercer fruto, y un cuarto fruto, y un quinto fruto, y un sexto fruto, y un séptimo fruto, y un octavo fruto, noveno, décimo, hasta cumplir los 12 frutos del Espíritu, para poder llegar a ser varones perfectos y mujeres perfectas. Mateo 11:27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Ahora estamos hablando de alguien que está en la etapa de epignosco. Está hablando Jesús de su relación que tiene con el Padre. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, decía. Y nadie epignosco al Hijo sino el Padre. Ni nadie epignosco al Padre sino el Hijo. Nadie conoce profundamente al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce profundamente al Hijo sino es el Padre. Ahora lo sorprendente está lo que dice más adelante. Sino el Hijo, aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Lo que está diciendo que hay una relación entre Padre e Hijo, entre Dios Hijo y Dios Padre, pero que esa relación puede llegar a cada uno de nosotros. ¿Y a quién se la van a entregar? A lo que el Hijo, a lo que Jesucristo se los quiera revelar. Y ahora yo necesito esa revelación. No sé si usted necesita esa revelación de decir: Señor, así como tú conoces tan profundamente al Padre, también yo lo quiero conocer. Padre, así como tú conoces tan profundamente al Hijo, yo también lo quiero conocer. Quiero tener esa etapa de epignosco en mi vida, de poder tener esa relación, de poder verlo. Vamos a ver más adelante que esto trae el poder sentirlo, el poder escucharlo. Juan 14:6. Jesús le dijo: ¿quién trazó el camino para llegar al lugar santísimo? Jesús. Y ahora el camino es este. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y son las 3 etapas que es necesario pasar para poder llegar a tener esa relación. Entraste por esa iglesia, está bien, conociste el camino del Evangelio. Pero cuando te encuentres con Jesús, por lo que hace Jesús, te encontrarás con la verdad. Porque cuando tú lo aceptas en tu corazón, el Espíritu Santo dice que comenzará a morar en ti. Y Él te comenzará a revelar lo que es la verdad. Pero no nos podemos quedar hasta ahí. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Hasta la vida. De vuelta al diseño del tabernáculo. Teníamos el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Jesucristo hizo el camino para poder pasar por las 3 puertas. Y ahora Jesucristo nos dice: yo soy el camino, la verdad, pero es necesario que llegues a la vida. Es necesario que tengas la epignosis, es necesario que tengas el epignosco en ti. Llamados, escogidos y fieles.
Vosotros no me escogiste a mí, sino que yo escogí a vosotros. ¿Por qué le puse llamados, escogidos y fieles? Nosotros tenemos por doctrina, tenemos por enseñanza, tenemos por revelación que nuestro encuentro con el Señor Jesucristo será en la parucía, será en el rapto, será en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo que la Escritura llama como la segunda venida es lo que se describe como todo ojo le verá. Y eso sucederá al final del tiempo de pretribulación y al final del tiempo de la tribulación, cuando todo tiene que ser consumado. Dice que Él vendrá y lo acompaña con Él los llamados, los escogidos y los fieles. ¿Será lo mismo alguien que está en la estatura de llamados, alguien que está en la estatura de fiel? La palabra dice que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Mi pregunta, ¿serán salvos los que son llamados? Esto es más fácil. ¿Los que están en la etapa de fiel son salvos? Amén. ¿Los que están en la etapa de escogidos son salvos? Amén. ¿Los que están en la etapa de llamados son salvos? Amén. Porque dice que Él vendrá. ¿Y quién lo seguirá? Serán los llamados, los escogidos y los fieles. Es decir, que hasta allá arriba van a haber niveles de conocimiento. Uno dice la palabra que verán el reino, otro entrarán en el reino y otro heredarán el reino. No van a comparar a la misma persona que se santificó año tras año en esta tierra, se cuidó, se purificó, con una persona que quizás vivió su vida light. Pero igualmente dice la palabra que van a ser salvos. Pero quizás eran esos cristianos que asistían a la iglesia y se mantenían en el atrio. Se mantenían en este sector que dice. En el atrio. Solamente necesitaban ser llamados. No pasaron a la segunda etapa, que eran ser escogidos, pasar al lugar santo. Tú ahora serás el sacerdote y podrás ministrar en el lugar santo. Pero a los fieles estarán en el lugar santísimo. Y yo quiero ser uno de esos fieles. Por eso dice la palabra, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿En dónde encontrará fe el Señor? Dice la palabra. Porque sucederá en los últimos días que muchos apostatarán de la fe. Debemos mantenernos fieles. Ahora sí, los que estamos en el lugar santo, los que están en el sector de los escogidos, les dice: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. No nos creamos tanto el cuento, pero el Señor nos miró. El Señor puso sus ojos en cada uno de ustedes y dijo: saben que este es mi hijo y yo lo he escogido. Pero ahora tienen que poner algo de su parte. Ahora que ustedes son escogidos, los designé para que vayáis y deis frutos. El que está en la etapa de atrio, el que solamente tiene la hipnosis y solamente conoce a Dios pero no le honra, no va a querer edificar su vida a través de los frutos. Pero ya el que está en esta estatura le dicen: es necesario que lleve fruto. Es necesario que lleve fruto. ¿Quieres llegar a la epi? ¿Quieres llegar al conocimiento sobre? ¿Quieres llegar a tener la relación sobre lo normal? Tienes que dar frutos. Y ahora sí, el tema principal. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento, que es metanoia, es cambio de mentalidad, es cambio de mente. Nosotros, cuando conocimos al Señor, comenzamos a arrepentirnos de nuestros pecados y nuestra mente comenzó a cambiar. Nuestra mente sí o sí es necesario que comience a cambiar.
Y cuando nuestra mente comienza a cambiar, cuando tengamos ese arrepentimiento, dice que el arrepentimiento nos conducirá a la epignosis. Si no te arrepientes, te quedarás solamente con un conocimiento básico, te quedarás en la gnosis. Pero si te arrepientes y en ti comienza a haber una metanoia, un cambio de pensamiento, un cambio de estilo de vida, te va a conducir al pleno conocimiento de la verdad, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, llamados, escogidos y fieles. Es el propósito del Señor, que todos sean salvos y que vengan al pleno conocimiento. Por eso la palabra está separada, porque pueden haber algunos salvos, pero no todos están yendo al pleno conocimiento. Y es necesario que nosotros vayamos al pleno conocimiento. ¿Y quién nos conduce a eso? El arrepentimiento. Por eso la palabra en Mateo capítulo 3, verso 8 dice: por tantos, dad frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién va a hacer que evoluciones en tus conocimientos? El fruto. Frutos dignos de arrepentimiento. La única manera de que puedas pasar de la gnosis a la epignosis, del ginosco al epiginosco. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Se acuerda la palabra episunagoge? Eso quiere decir unidad. Todos lleguemos a la unidad de la fe, pero también tenemos que llegar, y habla, dice, todos lleguemos a la epignosis. Es necesario que todos lleguemos a la epignosis del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 1:17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación y de un mejor conocimiento de Él. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Es necesario que esa epignosis nos lleve a conocer de Cristo. Nos lleve a conocer de Cristo. El fruto para la epignosis. Colosenses capítulo 1, verso 7. Tal como lo aprendiste de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo en parte nuestra, hablando el apóstol Pablo, el cual también nos informó acerca de vuestro amor. ¿De qué se enteró Pablo? De que esa iglesia tenía amor, tenía el fruto, lo que podía hacer que la gnosis comenzara a evolucionar. Por lo tanto, dice la versión Kadosh, del día en que nos enteramos de qué, de que tenían el amor, que la congregación tenía amor, nos hemos cansado de orar por ustedes pidiendo que Yahweh los llene de epignosis. Si tienes amor, tienes acceso para llegar al epignosis. Para que sean alentados sus corazones, nuevamente habla, unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad y comprensión, resultando en un verdadero conocimiento. Unidos en amor, tendrán epignosis del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Colosenses 3, verso 10. Conviértanse en nueva criatura que van renovándose sin cesar. Metanoia. A la imagen de su creador, en busca de un epignosis. Y aquí le está hablando a todos nosotros. Ya llevamos más de 4 versículos, más de 5 versículos diciendo: busquen la epignosis, vayan a la epignosis. En la epignosis hay algo especial y aún no conocen. Segunda Pedro 1:5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, que es fruto del Espíritu. Añádele virtud. A la virtud comiencen a añadirle el conocimientos básicos, la gnosis. A la gnosis añádanle dominio propio, otro fruto del Espíritu. Al dominio propio pónganle paciencia.
otro fruto del Espíritu. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. A la hipnosis tienes que aplicarle los frutos del Espíritu. O si no, no va a evolucionar. Porque si estas cosas están en vosotros, los frutos del Espíritu, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, porque un fruto da otro fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En los últimos días, dice, vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, serán avaros, serán jactanciosos, serán soberbios, serán blasfemos, serán desobedientes a los padres, serán ingratos, irreverentes, estarán sin amor. El amor te lleva a la hipnosis, pero ahora te está hablando de que en los últimos tiempos hay gente que está sin amor. Verso 7, para ir más rápido, dice, esas personas que están sin amor nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. El que no tiene amor, dice, no podrán llegar a conocer de la epignosis, del pleno conocimiento. Y ahora, este es un tema muy largo. Lo voy a explicar súper rápido y sencillo. Les dije que del fruto del Espíritu es la forma en que nosotros podamos pasar de una hipnosis a una epignosis. Estudiando la palabra y estudiando sobre los frutos del Espíritu, y de ahí cuando nació mi rema, que un fruto da otro fruto, el Señor me mostraba que todo estaba concentrado en el amor ágape, en el amor verdadero hacia Dios. Ese amor que dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Ese amor. Y los 12 frutos del Espíritu están concentrados en ello. Y cuando yo comencé a leer en 1 Corintios, donde todo el capítulo habla sobre el amor, me di cuenta que estaban concentrados los 12 frutos del Espíritu. Que decía, el amor es paciente, un fruto del Espíritu. El amor es servicial, que significa benignidad. Se lo explico de esta forma. Benignidad es ser benigno, es ser alguien bueno, pero benignidad es ser alguien bueno hacia los demás. Y los que cumplen un servicio están haciendo el bien hacia los demás, están haciendo el bien hacia el otro. El amor no tiene envidia. Si usted se va a Marcos capítulo 7, versos 22 y 23, le va a decir que la envidia está contada como un pecado. Es decir, que si no hay pecado en nuestra vida va a haber santidad. El amor no es orgulloso, y eso habla de mansedumbre, que en otra traducción le llama humildad. El amor no es grosero, eso habla sobre el dominio propio. ¿Cómo tratas a tu hermano? ¿Cómo tratas a los miembros de tu familia? ¿Eres grosero? ¿No te controlas? ¿No tienes dominio propio? Quizás si no tienes dominio propio, lo puedes seguir buscando. Si uno de estos frutos comienza a aparecer en tu vida, y sobre todo el del amor, los demás se van a comenzar a dar por sí solos. No es egoísta, que es bondad. No se irrita, que es dominio propio. No toma en cuenta el mal recibido. Y aquí yo encontré algo lindo en Salmo 103 que significa alabanza. Porque David decía, mientras los demás están en contra de mí, mientras los demás hablan cosas malas de mí, yo me mantengo alabando al Señor. Cuando hablen mal de ti, ¿qué tienes que hacer tú? Alabar al Señor. No tomar en cuenta el mal recibido. El amor nos alegra de la injusticia. Por ende, el fruto de la justicia. Pero el amor se alegra de la verdad. Y el que está alegre es porque tiene gozo en su vida. El amor todo lo excusa, es tener paciencia. La diferencia entre paz y paciencia: paz es una paz interior y paciencia es aplicarla hacia otra persona. Todo lo excusa, tiene paciencia, todo lo cree. El fruto de la fe, el fruto de la fidelidad, todo lo espera,
Y ahí está hablando de ti. Te genera paz. Paz. El amor todo lo tolera, nuevamente paciencia para aplicarlo hacia otra persona. Y el amor nunca falla. Si usted comienza a contar los frutos que están ahí, no los que se repiten, sino los que son diferentes unos con otros, va a encontrar los 12 frutos del Espíritu. Y todos ellos están concentrados en uno solo, que es el amor. Y si no tienes amor, no vas a tener el pleno conocimiento de parte de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 20. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento, aquí está hablando de alguien que ya conoció al Señor. ¿Usted ha leído la palabra cuando dice la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón? ¿Usted ha blasfemado alguna vez contra el Espíritu Santo? Y ahí entra la controversia. Ay, yo sí he blasfemado contra el Espíritu Santo. Sí me he enojado con el Espíritu Santo y le he dicho palabras. Ahí lo que está hablando, que el que blasfemia contra el Espíritu Santo es alguien que apostata, alguien que tuvo el pleno conocimiento, los plenos deleites con el Espíritu Santo y luego le da vuelta a la espalda. No está diciendo a alguien que quizás en un arrebato de enojo se enojó con el Espíritu Santo y no tuvo una relación quizás por 1 año, 2 años, 5 años, 10 años con él. No, es alguien que tuvo el pleno conocimiento con el Espíritu Santo y apostató y se volvió en contra del Espíritu Santo. Dice que esas personas no tendrán perdón. Ahora acá lo que está diciendo es de personas que teniendo la epignosis se equivocaron. Porque si después de haber escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento, por la epignosis, haber salido del mundo, entrar a la iglesia, tener la epignosis de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos por el mundo. Su condición postrera viene siendo peor a la primera. Eso quiere decir que una vez que tengamos conocimiento, se nos va a tomar mayor responsabilidad. Porque el caer puede ser mucho peor. Porque si una vez tuvimos mal en el mundo, ahora conociendo por completo al Señor, dice que la condición puede ser peor que la primera. No es para meterle miedo, es para darle a entender que mientras usted más conoce, más responsabilidad va a comenzar a tener al Señor. Por eso la palabra enseña que dice que algunos pecaron y el Señor los trató con tanto amor. Mis niños, ustedes tienen un abogado que los va a defender si ustedes pecan. Pero porque eran pequeños, porque todavía estaban en el atrio y había que enseñarles. Pero a una persona que ya está en estado maduro, ya tiene la epignosis, tiene el epignosco, puede suceder como le sucedió a Moisés. ¿Saben qué sucedió con Moisés? Le dijeron: Moisés, de la peña a brotar agua. Háblale a la peña y saldrá agua con la que tú darás al pueblo. Y Moisés desobedeció a Dios y en vez de hablarle a la peña, la golpeó 2 veces. ¿Gran pecado o no? Si el Señor le dice a usted: corrige a tu hijo, pero con palabras, y usted lo corrige con una palmada, ¿es un pecado muy grande? No. Pero ¿qué sucedió con Moisés? Que Moisés tenía tanta responsabilidad que no podía pasar por alto ni aún las cosas pequeñas. Moisés, tú ya me conoces. Tú has tenido ya una relación conmigo. A Moisés se le dieron las tablas de la ley. Tuvo un encuentro con Dios. Tú que tienes una epignosis, un epignosco, si me desobedeces, te va mal. Y por esa causa, solamente por no hablar a la peña y golpearla, dice que no entró, Dios no le concedió que entrara al lugar prometido. Entonces con esto no lo quiero asustar para que no vaya a buscar la epignosis, sino lo que le estoy diciendo es que es tan lindo conocer al Señor, pero hay que valorar tanto y cuidar tanto aquello. Entre más vamos conociéndolo, más nos vamos a comenzar a enamorar, más nos vamos a comenzar a enamorar. Y debemos mantenernos fieles al Señor. Y esto es lo que pido, que vuestro amor abunde aún más y se extienda hasta el máximo desarrollo de la epignosis. Y esta es mi oración,
Que el amor que tienen crezca más y más, esta es otra versión, y se traduzca, y esto me llamó la atención, que el amor que tengan crezca tanto que se traduzca a un profundo conocimiento experimental, se traduzca a epignosis. ¿Cómo se dice la palabra perro en inglés? Dog. Estamos bien, somos bilingües, vamos a ir a Estados Unidos. ¿Dónde está la Britney ahí? Que nos está visitando Britney de Estados Unidos, entonces tenemos que practicar el inglés. Si yo digo dog en inglés y digo perro en español, ¿se escriben igual? ¿Pero será lo mismo? Y eso está diciendo el versículo. Cuando ustedes crezcan tanto en amor, se van a dar cuenta que la palabra amor se comenzará a transformar en un epignosis. En un epignosis. Van a tener tanto amor, ese fruto va a crecer tanto que no se van a dar ni cuenta cuando estén gozando con el Señor, cuando estén en su presencia, cuando estén en ese lugar santísimo, teniendo esa relación con Él. Sentir sus abrazos, sentir sus caricias. Sentir que aunque esté todo mal a tu alrededor, Él nunca te dejará. Sentir ese verdadero amor que dice su palabra, que echa fuera el temor, el que te dice todo va a estar bien. Tú mantente en calma, que yo estaré contigo. Y es necesario experimentarlo cuando el fruto del amor en nosotros comienza a crecer, a expandirse, en abundar aún más y se extienda a su máximo desarrollo. Quiero ir rápido ya para poder terminar. Cuando habla sobre tener un conocimiento experimental, es tener experiencias directas con el Señor. Y aquí hay dos experiencias que se pueden tener: la empírica, que tiene que ver con los sentidos, y la práctica, que tiene que ver con relaciones. Cuando tú te relacionas, tú practicas algo. Si tú practicas un instrumento, estás día tras día practicando con un instrumento. Así mismo será con el Señor. Será una práctica que día tras día te levantarás y hablarás con Él. Día tras día leerás la palabra, día tras día orarás al Señor y tu relación con Él va a comenzar a cambiar. Pero también se activarán cosas en tus sentidos. Y el epignosis experimental, los desglosé, y no los voy a leer los versículos, pero los desglosé en los 5 sentidos que nosotros tenemos. Cuando lleguemos a la epignosis y lleguemos al lugar santísimo, cosas nuevas van a comenzar a suceder en nuestra vida. Revelación nueva vamos a comenzar a tener. Nuestros oídos van a comenzar a oír lo que antes no oíamos. Cuando hablo de oídos en Apocalipsis, voy al verso que decía Juan, dice que oí la voz. Oí la voz. El Señor comenzará a hablar a nuestra vida cuando lleguemos, pero ahora Juan, en ese lugar, en Apocalipsis, cuando relata, dice: yo estaba en el Espíritu. Había llegado a tal nivel que comenzaba a oír la voz del Señor. Cuando lleguemos a la epignosis, al conocimiento total, cuando lleguemos a ese fruto del amor completo, vamos a comenzar a escuchar la voz del Señor. Muchos lo tienen por dones y aleluya, mucho el Señor le ha hablado y gloria a Dios por ello. Pero para el que todavía no le habla, sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Y lo va a escuchar en el lugar santísimo. A través de la vista. Porque en Hechos habla sobre que los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Habrá un despertar en los ojos, habrá un despertar en nuestra vista espiritual. Habrá también un despertar a través de nuestro tacto. Poder sentir las caricias del Señor, poder abrazar al Señor. La palabra habla sobre que nosotros somos guiados por el Espíritu. Y si usted va a la traducción original de esa palabra, ser guiado, su original quiere decir llevar con. Es decir, que el Espíritu Santo te va a tomar y te va a llevar. Por esa razón, cuando los apóstoles iban de ciudad en ciudad, el Espíritu Santo decía que lo detenía y les decía que no tenían que ingresar. Vamos a tener una experiencia tan grande con el Señor cuando lleguemos a esa epignosis, al lugar santísimo,
que vamos a comenzar a poder tocarlo, a poder palparlo. Como testimonio de parte mía, yo nací en una iglesia, yo nací con familia, mi abuela es pastora, la pastora Irene es mi abuela, pero a mí se me reveló a Jesús a los 17, 18 años cuando lo sentí que me abrazaba. Si yo no hubiera tenido esa experiencia, quizás el día de hoy yo no hubiera estado acá. Quizás yo no lo escucho quizás como nuestro profeta Alex, quizás yo no lo veo como nuestros hermanos que cuentan que ven las visiones. Quizás no tengo el discernimiento completo para los que trabajan de evangelista, porque hay algo especial en el olfato, pero sí yo les puedo hablar sobre que se puede sentir al Señor y sentir su abrazo y sentir sus caricias. Por eso dice que en el libro de los Salmos que Él nos va a cubrir con sus alas. Y cuando estés pasando por aflicciones, estés en el lugar santísimo, sentirás la cobertura de parte del Señor. Cuando hablamos del olfato, es que va a haber un discernimiento espiritual. Si usted tiene tiempo y lee 2 Corintios capítulo 2, verso 14, dice que nosotros estamos impregnados del olor de Cristo. Nosotros estamos impregnados del olor de Cristo. Y la gente emite un olor. Y van a poder discernir si es olor de muerte para la muerte o es olor de vida para vida. Nosotros tenemos olor de vida, porque está Jesucristo a través de nosotros. Y el gusto, que eso tiene que ver con el paladar, tiene que ver con la palabra miel, tiene que ver con lo que va a suceder con nuestra boca cada vez que nos deleitamos. Cuando nos comemos el libro de Apocalipsis, dice: devórate el libro, cómete el libro, y para tu boca será como una miel. Ya con esto quiero terminar. Dice: devóralo, te amargarán las extrañas, pero tu boca será dulce como la miel. Tomé el libro de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel. Y cuando la comí me amargó las extrañas, y me dijeron: debes profetizar. Estamos a puertas de nuestro congreso, la casa del profeta, y es necesario que comencemos a impregnarnos del amor del Señor para alcanzar estas estaturas. Si llegamos al lugar santísimo, si llegamos al pleno conocimiento de parte de Dios, vamos a ser activadas en diferentes áreas y en diferentes sentidos. Y uno de esos sentidos es poder tener el gusto, deleitarnos de la miel, sentir esa dulzura en nuestra boca para comenzar a levantar nuestra voz y comenzar a profetizar. Somos una casa profética. Nuestro pastor es un profeta. ¿Cómo nosotros nos vamos a profetizar? Esforcémonos para llegar a aquel lugar. Nadie dice que va a ser fácil, pero sí se puede hacer. Y el llamado, dice la palabra, que era para todos. Y ahora quiero que puedas ponerte de pie y leer el último versículo. Si me puede acompañar la pastora o los músicos para hacer una oración final. Apocalipsis capítulo 8, verso 4. Dice: de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Hay santos que dicen que hacen oraciones y que las oraciones suben como humo de incienso. El ángel dice que tomó un incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Quiero volver a poner la imagen. En el lugar santísimo había un ritual que hacía el sumo sacerdote cuando era el año de la expiación, cuando tenían que cubrir el pecado, como habíamos dicho, una vez al año.
el sumo sacerdote, entraba por el lugar santo, preparaba todos los utensilios y preparaba el incensario. Y luego entraba al lugar santísimo y se paseaba con el incensario. Y comenzaba a llenar el lugar con el incensario. Porque estaban en el tiempo de la expiación. Jesucristo borró nuestros pecados una vez y para siempre. En el antiguo pacto cubrían el pecado con el incensario, el sumo sacerdote. Pero en el nuevo pacto dice la palabra que nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es Jesucristo. Pero el versículo que yo estaba leyendo es un versículo fuerte. Quizá usted no le tomó atención. Porque dice que la oración de los santos, es decir, el incensario que ya estaba entrando al lugar santísimo, fue tomado y fue arrojado en tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo de la expiación terminó. Eso quiere decir que en ese momento nosotros como iglesia ya fuimos arrebatados. Y el que fue avergonzado se tendrá que quedar para pasar el tiempo de pretribulación, el tiempo de tribulación y el tiempo de gran tribulación. Nosotros estamos en la cuarta trompeta que habla Apocalipsis, donde el águila ya está volando y se escucha el volar del águila, y en cualquier momento nosotros seremos arrebatados con el Señor. Ya hemos visto muchas ya señales cumplidas, y la Escritura dice que ya la quinta trompeta es porque comienza la pretribulación, y ahí la iglesia no estará. Y si vemos todas las señales cumplidas, nos damos cuenta que nosotros estamos en la cuarta trompeta. En un abrir y cerrar de ojos, nosotros podemos marchar. Y muchos dicen que querrán entrar al lugar santísimo. Sus oraciones querrán llegar al lugar santísimo. Pero ya el día de la expiación, el año de la expiación se habrá terminado. Por eso el ángel los arrojó a tierra. ¿Cuándo comenzó el año de la expiación para nosotros? Con la muerte de Cristo. ¿Y cuándo terminará el año de la expiación? Cuando Él venga a su arrebatamiento, cuando Él venga en su parusía, cuando tengamos nuestra episinagoga, nuestra reunión con Él. ¿Qué voy con esto? Que ahora es el tiempo en que nosotros podemos llegar a ese lugar santísimo. Ahora es el tiempo, no es después. Cuando el Señor venga, y Dios no quiera que ninguno se quede de esta iglesia en este lugar, no vaya a ser que en ese momento querrá buscar al Señor, porque no será hallado. Quiera buscar de ese lugar santísimo que habla la Escritura, que habló Jesús, pero ya ese tiempo de expiación se habrá acabado. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Yo quiero ser nombrada como su esposo. Esto no tiene que ver si usted es hombre o usted es mujer, no. La iglesia es considerada como una entidad femenina y cada uno de nosotros somos parte, formamos parte de aquella iglesia. Pero dice que su esposa, su iglesia se ha preparado. Preparémonos, iglesia. No nos quedemos en una posición de atrio con un conocimiento básico, porque no es que sea malo, pero si se estanca es malo. Tú ya tienes un conocimiento. Es necesario que tengas nuevas relaciones con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Es necesario que en tu vida puedas llegar a la estatura de epignosis, de epiginosco, de comenzar a conocerlo, comenzar a sentirlo, saber quién es Él, qué hace Él, de tener esos amores. Para los que están casados quizás lo van a entender de esta forma. Cuando usted vio por primera vez a la que hoy es su esposa,
Quizás se conocieron en el colegio, quizás se conocieron en la calle, pero se conocieron. Pero ese conocer solo fue gnosis. Pero cuando usted se casó con su esposa, y para los que tuvieron quizás la oportunidad de ir a una luna de miel o ir a un lugar, ustedes que son más adultos me entenderán. Ahí ustedes verdaderamente conocieron a su esposa o conocieron a su esposo. Dejaron de pasar de la etapa de gnosis y pasaron a la etapa de epignosis. Y eso es tener amores con Dios. Eso es tener amores con el Señor.